Iniciamos con nuestra clase, señoritas. Espero puedan tener su ficha ahí en digital. Corresponde trabajar el protocolo notarial. ¿Sería tan amable Alba de leernos la definición del protocolo notarial? En Guatemala se conoce como protocolo al tomo empastado de los instrumentos autorizados durante un periodo de tiempo, un año natural, según la ley. También al papel sellado especial que se le vende exclusivamente a los notarios para faccionar escrituras y al conjunto de escrituras que se llevan faccionadas en el año que transcurre. Muchas gracias. Bueno, el protocolo notarial entonces va a ser como un libro. Quizá ustedes lo han podido observar en algún momento. Este libro tiene una pasta dura. Es un libro bastante especial, bastante presentable, porque es necesario los documentos que contenga pues queden bien resguardados. Dentro de él pues van a haber distintos documentos que ya los vamos a ir conociendo. Nos indica que va a comprender los documentos autorizados durante un año. Recuerda que le había mencionado que el protocolo se apertura a inicio de un año y se cierra al finalizar el mismo. Dentro de él no vamos a colocar cualquier tipo de papel, sino que tiene que ser papel especial para protocolo. Y únicamente los notarios van a poder hacer uso de él. Nosotros no podemos venir en cualquier momento y, notario, présteme su protocolo, voy a redactar mi documento. No, solamente los notarios pueden trabajar en él. Tenemos la definición general y ahora la definición legal. Si fuera tan gentil Celeste de leernos la definición legal, la tenemos ahí en pantalla. Definición legal. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad en esta ley. Muchas gracias. Si tienen su código de notariado ahí a la mano, sea digital o físico, pueden verificar que en el artículo 8 está contenido lo plasmado acá. Si gustan pueden ir a traerlo, no hay problema. Bueno, si lo fueron a traer, por favor, ahí con un lapicero, anote en su código. Coloque definición legal en el artículo número 8. Ahí va a encontrar usted la definición legal de qué es el protocolo notarial. Nos dice que es una colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas y de documentos que el notario
registra de conformidad con esta ley. ¿Cuál ley? Pues nuestro código de notariado, ¿verdad? Dentro de él vamos a encontrar todos los documentos que el notario pueda registrar o elaborar. Tenemos seguidamente la apertura. Vamos a nuestro artículo 12 dentro de nuestro código. En el artículo 12, pues se nos indica que se abre con el primer instrumento que se facciona, la primera escritura. Iniciará en la primera línea del pliego inicial. Nosotros tenemos, al igual que las hojas de papel español en el protocolo, 25 líneas. Entonces debemos de escribir en la número 1. Justo sobre la primera línea, ahí debemos de empezar a escribir. Se apertura cada año, como ya lo habíamos visto. Entonces, por favor, en su artículo número 12, usted agregue ahí apertura. Y puede resaltar lo más importante, que es que se inicia con el primer instrumento, se escribe en la primera línea, se cierra cada año el 31 de diciembre. A menos que el notario pues deje de cartular. ¿Qué significa cartular? Quiere decir emitir documentos, extender documentos dentro de su protocolo. Él durante el tiempo que lo desee, ya sea por motivo de viaje o alguna otra circunstancia. Recuérdese que tenemos sanciones disciplinarias que nos pueden suspender durante cierto tiempo para ejercer el notariado. Entonces, durante ese tiempo el notario pues va a dejar de cartular, quiere decir va a dejar de poder hacer uso de su protocolo. Nos indica que no es necesaria ninguna razón de apertura. ¿Qué quiere decir esto? Al iniciar en la primera hoja de mi protocolo, yo voy a empezar con mi escritura pública número 1. No tengo que ponerle en esta fecha, doy inicio a mi protocolo, no, sino que directamente con el primer instrumento puedo empezar a trabajar. Ya les había comentado, es necesario el pago de 50 quetzales para aperturar mi protocolo del año. ¿Dónde se cancela esto? En la tesorería del organismo judicial. Entonces, existe una boleta por medio de la cual el notario se acredita y solicita, se le pueda autorizar iniciar a trabajar en su protocolo. ¿Qué sucede con este dinero que se recauda? Queda en la cuenta del Archivo General de Protocolos porque nos sirve para luego preservar los testimonios que se van entregando trimestralmente al archivo. Esto lo puede ver en el artículo 11 de su código, que nos indica que se pagan 50 quetzales como apertura. Y al final dice, los fondos que se recauden por este concepto se destinan a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios. Entonces ahí encontramos la apertura del protocolo en el artículo 12 y en el artículo 11. El contenido. ¿Qué documentos están dentro del protocolo? Vamos a encontrar escrituras públicas o matrices, actas de protocolación, razones de legalización, razón de cierre, el índice y los atestados. Esto es muy importante que usted lo aprenda. Todo esto va a formar parte de nuestro protocolo. Entonces, si yo le pregunto, ¿qué componen al protocolo? Usted me tiene que decir escrituras públicas o matrices, actas de protocolación, razones de legalización, razón de cierre, el índice y los atestados. Esto lo debe de saber usted. Muy bien definido cuando se le consulte. Tenemos ahora las formalidades. Todo esto lo encontramos en el artículo 13 y 14 de nuestro código. Por favor, ahí en su artículo 13 coloque formalidades. Tal forma de que usted ya va relacionando la legislación con la doctrina. A mí me gusta mucho que se trabaje la legislación. Entonces yo sí les recomiendo que estos artículos usted los lea, los subraye en sus apartados más importantes
porque es muy posible que cuando yo le evalúe a usted o tengamos alguna actividad, le pregunte por los artículos de su código, ¿verdad? No tanto la doctrina, sino que usted me lo pueda definir de una forma legal. Tenemos como primera formalidad que esté redactado en español, sin abreviaturas. ¿Por qué no vamos a abreviar? Porque nos puede ocasionar malas interpretaciones y no es lo que se busca, ¿verdad? Sino que por el contrario, todo tiene que estar escrito en un idioma comprensible y claro para las personas que vayan a intervenir en el asunto. La numeración es cardinal en los documentos, quiere decir número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, etc. En orden de fechas. Por ejemplo, Jessica quiere vender una finca, pero ella quiere que esa finca tenga fecha del año pasado. Es que desde el año pasado yo se la quería vender, pero hasta ahora me va a terminar de pagar, entonces quiero que la escritura sea del año pasado. No es posible. La fecha del día es la que debe de contener nuestra escritura al momento de redactarla. No podemos alterar ese orden. No podemos hacer documentos con fecha hacia adelante y mucho menos con fecha hacia atrás. El notario debe de ser muy cuidadoso en este sentido y conforme van los días, así deben de irse elaborando los documentos. Las fechas, números y cifras se escriben en letras. Acá hay notarios que escriben en números y en letras. Está permitido, no hay ningún inconveniente. Pero lo ideal es de que si usted va a trabajar cantidades, no las escriba solo en números, porque esto le puede ocasionar a usted una alteración en los datos. Recuérdese que a veces quedan pequeños espacios y le voy a agregar otro 0, imagínese. Entonces puede correr riesgos. Entonces es ideal que usted trabaje todo en letras. Los documentos que deban insertarse se transcriben textualmente. ¿Qué quiere decir esto? Tal como está escrito en el documento que quiero insertar dentro de mi protocolo, así debe ser escrito. No puedo venir y comerme algunas palabras, no puedo venir y decir, es que lo voy a resumir. No, tiene que estar escrito tal cual es. La numeración fiscal del papel sellado no debe interrumpirse. El papel especial para protocolo tiene en la parte de arriba un número de registro. En la parte izquierda, su margen izquierdo, posee también otro número. Esos números no los podemos alterar. Por ejemplo, mi hoja de protocolo tiene el registro guión 1100. La siguiente hoja debe de ser 1101. Yo no puedo traer la 1900 y ponerla detrás. No, tengo que ir en orden. No puedo quitar hojas ni poner hojas que no correspondan. Debe de ir exactamente foliado y con mucho cuidado, porque si no estaríamos alterando nuestro protocolo y el notario puede tener una sanción. Esto en el caso de ustedes como secretarias, ¿verdad? Ya cuando ejerzan la profesión, sí deben de tener mucho cuidado en esto. Ir verificando que la numeración sea la que corresponda. Los espacios en blanco se llenan con líneas antes de firmarse el instrumento. Esto es importante también por lo que le mencionaba hace un momento. No podemos dejar ese chance a que alguien malintencionado venga y quiera alterar los datos en nuestro documento, porque puede tener consecuencias legales hasta cierto punto, tanto para el notario como para las otras partes. Tenemos el cierre. Debe cerrarse cada año, el último día del año. ¿Cuándo sería esto, señoritas? ¿Qué fecha sería ese cierre entonces?
31 de diciembre. Exactamente. 31 de diciembre. Y para cerrar mi protocolo, ahí sí debo de realizar una razón. Puede leer en pantalla. El cierre es mediante una razón notarial, la cual debe hacerse en el mismo papel especial de protocolo. ¿Qué debe de contener? La fecha, el número total de instrumentos autorizados, indicando cuántos de ellos son escrituras públicas, el número de actas de protocolización, razones de legalización, escrituras canceladas, así como el total de folios utilizados. Si hubiera alguna observación y la firma del notario. Quiere decir que en esta razón, pues el notario va a indicar en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, siendo las 15 horas del día lunes 3 de mayo del año 2000 notario. Como notario doy fe que como notario procedo a cerrar mi protocolo notarial del presente año, el cual está compuesto por 20 escrituras públicas, 10 razones de legalización, una escritura cancelada. ¿Qué quiere decir esto de escritura cancelada? Es una escritura que no nació a la vida jurídica. Quiere decir que, por ejemplo, vinieron los requirentes, las personas que necesitaban los servicios y dijeron, no, fíjese que mejor no, yo ya no le voy a comprar ese terreno a la señora Lisbeth porque me lo está vendiendo muy caro y mejor ya no. Entonces, los requirentes, las partes, dicen que ya no continúan con este negocio. Ojo, esto tiene que ser antes de que se firme el documento. Por eso le llamamos cancelada, porque las partes hasta ahí dijeron, no, mejor ya no. Pueden cancelarse también, en ocasiones se utiliza este recurso, cuando el notario está imprimiendo y comete un error, ya sea en algún dato, error en la impresión. Entonces él puede colocar esa escritura como cancelada. Tenemos después el índice. En los protocolos el índice no va a quedar al inicio. ¿Ha visto usted en ocasiones en los libros el índice está hasta el final? Lo mismo pasa en el protocolo. Este índice va a quedar hasta el final y va a decir folio número 1, escritura número 1, la fecha, cuál es el objeto de ese documento y quiénes son los requirentes, quiénes son las partes que intervinieron en ese documento. Puede ver acá número de orden del instrumento, lugar y fecha, nombre de los otorgantes, objeto del instrumento, folio en el que se inicia, si hubiese alguna observación, y nos indica que en el índice pues podríamos utilizar abreviaturas porque necesitamos reducir la información, ¿verdad? Si no fuera muy extensa. Y sobre todo el notario debe firmarlo y sellarlo. Es muy importante. ¿En dónde encontramos este contenido? En el artículo 15 y 16 de su código. Atestados. ¿Qué son los atestados? Estos van a ser los documentos adicionales a nuestro protocolo, que no forman parte directamente de él, pero tienen relación con los documentos, con los hechos que se están tratando dentro de nuestro protocolo. Puede ver usted el artículo 17 de su código de notariado. Agréguelo, por favor, ahí colóquele atestados, ¿verdad? Y debe resaltar usted que dentro de ellos está el recibo de pago de apertura. Recuerda que al inicio le mencioné que cuando vamos a cancelar la apertura de nuestro protocolo presentamos un formulario, un recibo. Ese recibo va dentro del protocolo.
porque al momento de que este protocolo tenga alguna revisión, debe de estar inserto dentro de él. Comprobantes de entrega de testimonios especiales. Dígame. ¿Cuál fue lo que dijo que había que subrayar? Muy bien. En su artículo 17 nos menciona los atestados. Dice los atestados referentes a los instrumentos que autorice. Pueden agregarle ustedes ahí. Recuerden que los códigos nos sirven en el sentido de que podemos irle haciendo anotaciones, ¿verdad? Entonces, puede usted agregarle ahí recibo de pago de apertura, comprobante de entrega de testimonios, copias de avisos. Recuerdan que les hablé del acta notarial de matrimonio y que había que entregar un aviso al RENAP. Copia de ese aviso debe de estar sellado por el RENAP y debe de agregarlo a su protocolo. Recibos, solvencias de distintos trámites, distintos documentos que se realizan, el notario debe de resguardar copia de eso y agregarlo a su protocolo. Empastado. Dentro de los 30 días posteriores al cierre del protocolo. ¿Qué quiere decir esto? Si el 31 de diciembre yo cerré mi protocolo, tengo todo el mes de enero máximo para llevarlo a empastar. Que me lo empasten, los ponen muy bonitos, les ponen la portada, les ponen el tomo, el nombre del licenciado. En ocasiones los notarios tienen hasta 2 o 3 tomos en un solo año, porque la cantidad de documentos que ellos elaboran, pues, son bastantes. Lo tenemos contemplado en nuestro artículo número 18, dentro de los 30 días siguientes. Estamos aquí hablando de un plazo. Es importante que ustedes empiecen a manejar algún código de subrayado. En el internet hay varias opciones. Le indican a usted que el anaranjado para los epígrafes, el azul para los plazos, el amarillo para las instancias. Entonces usted debería dedicar un poquito de tiempo, en especial si está interesada en continuar sus estudios universitarios en la carrera de Derecho. Esto le es muy útil empezar a aprenderlo. Con un color, el número de artículo. Con otro color, si es un plazo. Con otro color, si es una fecha, etcétera. Entonces, le recomiendo, si está interesada, debería ser bonito para usted empezar a investigar. Le mencionaba entonces 30 días para que lo empaste. ¿Alguna duda, señoritas? Hasta el momento, ¿alguna duda, algún comentario? ¿No? Muy bien. Continuemos. El depósito. ¿Qué quiere decir esto? El notario llevará su protocolo con algún compañero notario o bien al archivo de protocolos. ¿En qué casos? Tenemos los artículos 23 al 28. Vayamos viéndolos. Puede usted anotar ahí el depósito, ¿verdad? Esto se hace para que otra persona pues cuide del protocolo mientras el notario se encuentre ausente. Puede ser por ausencia del país, que el notario tenga un viaje por menos de un año. Entonces, por ejemplo, me voy a ir de viaje 3 meses, le voy a pedir de favor a la notaria Mariela que me resguarde mi protocolo mientras yo me voy de viaje. Ahora bien, por ausencia del país por más de un año. Me voy a ir casi que a vivir un año fuera de Guatemala. Entonces, le voy a pedir de favor al Archivo General de Protocolos que ellos se hagan cargo de mi protocolo. ¿Por qué? Porque no le puedo dejar mi protocolo a cualquier persona. Incluso ni a mi familia se lo puedo dejar. Porque si alguien va a necesitar información sobre algún documento que yo tengo en mi protocolo, lo van a ir a solicitar
en este caso el Archivo General de Protocolos, y ellos tienen la autoridad como para venir y proporcionarles las copias de estos documentos. Por inhabilitación, les mencionaba, si el notario comete una falta, dentro de las sanciones que se le puede aplicar es inhabilitarlo, que quiere decir que lo vamos a dejar en pausa. Él no va a poder ejercer el notariado durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, el tiempo que esté de acuerdo a la falta que cometió. Por entrega voluntaria, el notario puede venir y decir, mire, yo por el momento no quiero cartular, no quiero elaborar documentos en mi protocolo, por lo tanto lo voy a dejar durante tanto tiempo en el archivo de protocolos para que ellos se lo resguarden. Por fallecimiento, obviamente, ¿verdad? No sabemos en qué momento vamos a morir. Entonces, el protocolo está en mi oficina. Cuando yo fallezca, pues mi familia está en la obligación de presentarse al archivo de protocolos y decir, mire, aquí está el protocolo que tenía habilitado este año mi familiar, y se los entrega. Es obligación de la familia. La reposición. ¿Qué sucede? En algún momento, por ejemplo, con la situación de las tormentas del año pasado, es posible que algún notario sufrió de las inclemencias del tiempo y su oficina haya sufrido daños y sus protocolos se hayan dañado. Entonces, él puede llegar al Archivo General de Protocolos y solicitar que por favor le repongan, ¿verdad?, los documentos porque él los necesita. Esto se tramita ante el juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque debe demostrar que realmente perdió sus documentos, qué fue lo que pasó, como para que a él le otorguen esa reposición. Tenemos la inspección y revisión. Cada cierto tiempo, de parte del Archivo General de Protocolos, se hacen revisiones a los protocolos con el fin de verificar que cada uno de los notarios esté realizando sus actividades de forma ordenada y apegándose a lo que nuestro código pues, nos indica, a no estar alterando el orden de los documentos, a tener en resguardo todos los atestados, a haber aperturado sobre todo su protocolo durante el año actual. Entonces, ellos pueden hacer revisiones ordinarias, que son cada año, extraordinarias, puede ser que se enteren de alguna anomalía y dicen, no, la notaria Alba está cometiendo tal falta y entonces la vamos a ir a revisar su protocolo para ver que ella esté cumpliendo en realidad, ¿verdad? Y puede ser especial en caso de averiguación sumaria por delito, ¿verdad? Puede ser que llegue Alejandra a denunciar a la notaria Mariela indicando que se está cometiendo tal delito y que por favor se verifique en el protocolo para poder verificar si es cierto o no. Anote por favor en su código, artículo 84 al 89, ¿verdad? Para finalizar, pues encontramos en sí el código de notariado. Es el decreto 314. Por favor, que no se le olvide. Al inicio de su código, usted va a encontrar que dice decreto número 314 del Congreso de la República. Revisamos al final de nuestro código y vamos a encontrar que el mismo tiene 112 artículos. Fue emitido ahí al final del artículo 112, puede ver usted
que fue emitido el 30 de noviembre de 1946. Subráyelo, por favor, colóquele ahí. Emitido el 30 de noviembre del 46. Más abajito encontramos Palacio Nacional, Guatemala, 10 de diciembre, que es la fecha en la que se publicó esto. Vemos el artículo 112. ¿Qué dice el artículo 112? De las que tienen su código, ¿una de ustedes me pudiera leer? Artículo 112. La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1947. Gracias. Entonces, ¿desde cuándo empezó a funcionar este código? El 1 de enero. ¿Cuándo fue emitido? El 30 de noviembre. Dese cuenta de las fechas. Una nos indica cuándo fue emitido y la otra nos indica a partir de cuándo empieza a funcionar, a aplicarse. Pueden también revisar su código después ya de una forma más despacio y se va a dar cuenta que tiene 16 títulos. Relacionadas al código, tenemos otras leyes que tienen mucho que ver con él, porque se apoyan entre las unas y las otras para ayudar al notario a realizar su trabajo. Tenemos la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado para protocolos. Ley de impuesto único sobre inmuebles, porque este nos indica la cantidad de impuesto que debe de pagar una persona a la hora de comprar o vender un bien inmueble. Ley de timbre forense y timbre notarial, cuando redactamos memoriales, cuando trabajamos actas de legalización de firmas, utilizamos los timbres forenses y notariales. Ley de herencias, legados y donaciones, cuando vamos a trabajar testamentos, por ejemplo, o una donación. Ley del IVA, que estamos viendo impuestos. Rectificación de áreas, que recuérdese que no es solo de decir, yo le voy a vender de aquí para allá, de la izquierda a la derecha, no, sino que debo de saber con exactitud cómo medir ese pedacito de terreno que voy a vender. Y la ley reguladora de tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria. Son asuntos que cada persona está en su derecho de tramitarlos en el momento que lo desee. Ya los vamos a ir platicando más adelante. Y existe una ley propia para regular este tipo de asuntos. ¿Tienen alguna duda, señoritas? ¿Su tarea? Leer los artículos. Por favor, solo los tiene que leer. Vaya haciendo sus anotaciones, vaya subrayando. Y elaborar un cuestionario de 20 preguntas. Puede incluso hacer preguntas de su código. No solamente de la ficha, sino que de su código también. Me gustaría mucho que incluyeran, porque ahí voy a estar viendo si leyeron su código, ¿verdad? Y es muy bonito, se van a dar cuenta, el notariado es muy bonito, pero necesitamos leer mucho para no cometer errores a la hora de elaborar un documento. ¿Alguna duda? Nos queda un minutito exacto. Por el momento no ir a comer, señor. ¿No hay dudas? Alguien como que me dijo que no y alguien no sé qué me dijo. No les escuché bien. Yo le preguntaba si ya podía ir a comer. No ha almorzado, hay que almorzar temprano. Señor, es que estuve haciendo compras y de una vez pasamos al colegio a cancelar los de la mensualidad. Ya no le dio tiempo. Bueno, cabal va antes de la próxima clase. Bueno, señoritas, ¿me mandan su asistencia, por favor? Ya saben, si hay dudas, me escriben. Con mucho gusto les apoyo. Tengan bonita tarde. Nos vemos mañana.
Hasta mañana. Nos vemos, señor. Adiós.